24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que derrocaría al gobierno de María Estela Martínez de Perón e iniciaría la última dictadura militar argentina. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla. La última dictadura fue llevada a cabo por una junta militar donde sus integrantes eran jefes de las Fuerzas Armadas, entre ellos Emilio Eduardo Macera de la Marina, Orlando Ramón Agosti de la Aeronáutica, Jorge Rafael Videla del Ejército. Así, la Junta Militar inauguró el régimen que se denominó Proceso de Reorganización Nacional, donde el acta y el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional dictó que el presidente sería el ejecutor Jorge Rafael Videla. En la dictadura militar se inauguró un nuevo régimen represivo, que las fuerzas militares y policiales planearon y lo llevaron a cabo. Las organizaciones se denominaron grupos de tareas, que se encargaban de secuestrar personas y conducirlas a centros clandestinos donde se les despojaba de sus derechos como ciudadanos. Entonces, cuando los familiares comenzaron a buscarlos y al no tener información de su paradero, surgió la figura del desaparecido. El país fue dividido en zonas y subzonas según los cuerpos de ejército. Cada región tendrá así su LRD, lugar de reunión de detenidos, clave usada por las fuerzas de seguridad para nombrar a los campos de concentración. Llegaron a funcionar más de 300 de estos campos en todo el país. Algunos de ellos, como el Vesubio y Automotores Orletti, comenzaron a funcionar en 1975. Otros se hicieron tristemente célebres con posterioridad: la Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, el Pozo de Banfield, la Perla, Coti Martínez, Puesto Vasco, la Ribera, son solo algunos de ellos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo. Los desaparecidos eran llevados a centros de detención, donde se los despojaba de su nombre reemplazándolo con un número, donde estaba prohibido comunicarse con otros detenidos, y eran torturados para obtener información sobre sus compañeros de militancia, como también para quebrar su voluntad. En muchos casos, los detenidos fueron arrojados inconscientes al Río de la Plata, llamados estos vuelos de la muerte. Vuelos de la muerte, y los tiraban acá. Gente que vivía en esa época nos cuenta que los cuerpos aparecían tirados acá en la playa. Los detenidos desaparecidos eran mayormente jóvenes que integraban las organizaciones guerrilleras, también obreros, profesionales, artistas y religiosos. La noche del 16 de septiembre es recordada como la Noche de los Lápices y constituye en uno de los hechos más conmovedores de la dictadura. Entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, 10 estudiantes de La Plata fueron secuestrados por las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires, comandada por Ramos Camps, que eran adolescentes de entre 16 y 18 años, los cuales en 1975 habían obtenido el boleto estudiantil que aplicaba una rebaja para los viáticos de los estudiantes. De esta forma, los estudiantes de La Plata se propusieron entonces a actuar en defensa de sus derechos. En respuesta, los militares desplegaron un operativo a cargo de Miguel Etchecolast, comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entre los sobrevivientes se encuentran Emil Semoler, Gustavo Calotti, Pablo Díaz,
y Patricia Miranda, que no se sabe de su paradero. ¡Pablo Díaz! ¿Sí? ¿Dónde están los fierros? ¡No sé! ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, no sé nada! ¡No hablar! ¡Abran el cartel! ¡Bueno, vamos! ¡Abran! ¡Abran! ¡Quieta! ¡No se mueva! ¿Qué pasa? ¡Digo que te reviento, pendejo! ¿Qué pasa? ¡Quieta, vieja, quieta! ¡Allá! Censura de la época. En ese momento se impuso un control masivo sobre las expresiones culturales y los contenidos de las escuelas y universidades. Se elaboraron listas negras donde se censuraban a artistas e intelectuales de la época, como Mercedes Sosa y Héctor Alterio, entre otros. También muchos libros fueron prohibidos, incluso hasta infantiles como El Principito. Después, el mundo de la música fue un blanco para la censura, en especial el rock nacional. Cantantes como Charly García y León Gieco debieron modificar las letras de sus canciones por presión del gobierno. En la época de los militares, que no se podía decir casi nada, y los rockeros teníamos un argot, ¿no? Una serie de códigos que estaban en las canciones que la gente no los podía censurar porque no se entendía, no eras comunista. O sea, era, viste, que era harto. ¿Qué es esto? Pero la gente sabía, ¿no? Que Tajo quería decir de esto, que la pálida era lo otro. El teatro en la dictadura. Diversas expresiones culturales desafiaron al régimen durante la dictadura militar. Una de ellas fue el teatro abierto.
Señoras y señores, nada por aquí, nada por acá, nada más que uno. Muchas de las obras que se presentaban dentro del año 1981 parodiaban las características del gobierno de ese entonces y sus consecuencias. También, la gran cantidad de personas que concurrieron a verlas dio cuenta el rechazo a este régimen. Las primeras obras se realizaron en el Teatro del Picadero, pero este fue incendiado por orden del gobierno. Algunos como Roberto Cosa, Griselda Gámbaro, Luis Brandoni, Pepe Soriano y Carlos Carella se contaron entre sus participantes. Las madres de los desaparecidos, quienes se conocieron cuando frecuentaban comisarías, hospitales y juzgados para averiguar el paradero de sus hijos, en 1977, estas mujeres decidieron organizarse para pedir colectivamente por la aparición de sus hijos. Como la policía no les permitía permanecer reunidas en un lugar y las obligaban a circular, las madres comenzaban a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo para poder permanecer en la plaza. Se realizaban todos los jueves por la tarde, y para identificarse, las madres eligieron un pañal de tela que luego se transformó en el pañuelo blanco que llevan en sus cabezas. Estas madres y abuelas hasta el día de hoy siguen buscando a sus hijos y nietos. Querido auditorio, nunca más.